Jorge, sos una persona altamente conectada con la cultura, con el arte. Desde tu infancia, ¿qué vínculo tuviste con el arte? Sé que tus padres siempre estuvieron vinculados con eso, pero en tu casa había arte. ¿Cómo te relacionabas vos desde tu primera infancia con el mundo del arte? En un principio fue la palabra. Y se puede decir que en mi vida en un principio fue el arte, porque cuando mis padres tuvieron su primera cita, lo que hizo que se estableciera el clic era que mi mamá estudiaba en Bellas Artes y que mi papá pintaba y estudiaba en un taller de arte. Entonces se puede decir que gracias a las artes visuales existo, ¿no? Con todo lo que es la vida, el azar que está escrito en el cielo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, una biblioteca, que en la clase media era algo que acompañaba el progreso económico, el nivel cultural, si es posible algún buen cuadro, y ambas cosas habían. Cuadros de artistas, quizá el más renombrado, teníamos una serigrafía de Castañino, una Aguafuerte y unos dibujos de Carlos Alonso, y lógicamente esas colecciones de Viscontea, de Sarpe, de la Pinacoteca de los Genios. Entonces ahí me iba hundiendo y hundiendo. Era algo interminable el ver y ver. Paradójicamente a mi vieja le llamó la atención, incluso a maestros y profesores, que de chiquito me gustaba Kandinsky. O sea, creo que lo que más me gustaba y me sigue gustando es el impresionismo. Quizá te llamaban la atención los colores. El puntillismo. Y después Kandinsky, porque me parecía algo lúdico, ¿no? Toulouse-Lautrec también. Entonces ya era un vanguardista desde chico. Obviamente, bueno, a ver, yo pienso que para el barroco o para el claroscuro de Caravaggio, el Renacimiento y todo eso, bueno, hay que tener una estructura cultural más grande porque ya estamos hablando de aspectos civilizatorios, son obras que tienen un trasfondo. A veces creo que el arte contemporáneo habla más por sí mismo, aunque se supone que hay que tener una formación teórica para entenderlo en toda su profundidad. Pero a veces pasa con las obras egipcias, con las obras de los griegos, de la Mesopotamia, después el arte de Roma, pero los griegos, que es el canon occidental, o el arte oriental, y tenés que tener una información adicional. Tenés la primera impresión, la presión visual cruda, pero creo que siempre hay que tener cultura e información. Está bueno que el arte te lleve a la cultura, que te lleve a leer, que te lleve a escribir, a ver documentales sobre arte, a tomar un curso, a ir a una conferencia, a ir a un ciclo, a una visita guiada, que el arte te haga mover, conocer gente. Pero claramente el señor Kandinsky, me acuerdo que teníamos un catálogo de Gustav Klimt y siempre me los confundo. El que pinta en dorado era Gustav Klimt. Klimt, sí. El beso, por ejemplo. Sí, me lo confundo con Paul Klimt. Claro. Bueno, esta vez la acerté. Y bueno, yo me acuerdo que yo miraba fascinado, porque aparte era todo un cataloguito dorado. Claro, esos colores que aparte. O sea, bien ilustrado. Era chiquito, o sea, no era un gran catálogo, no era un libro de Taschen, ni mucho menos. Pero sí lo que recuerdo es el dorado y los colores. Creo que Gustav Klimt, para mí, si vos decís, bueno, llevate a un artista al cielo, o vas a estar en Cana 5 años y vas a poder poner un cuadro o dos en tu mazmorra, claramente elegiría Klimt. Y desde chico te llamaba la atención eso es lo más llamativo, ¿no? Porque capaz que desde las figuras, los colores, esas cosas llamativas, porque quizá no tanto desde lo conceptual o el significado, hablabas de Kandinsky, del arte abstracto, sino más bien desde esas formas y esos colores, ¿no? No, y además vamos a ser sinceros, Kandinsky no se aleja mucho de los garabatos que uno hacía. Entonces, de alguna manera, como uno a veces, más de una vez, uno ve exposiciones de niños, de escuelas, yo me acuerdo de las exposiciones de la UNESCO, de chicos de África, de Asia, de lugares donde hay pobreza, donde hay marginalidad, injusticia. Yo digo, a veces si este cuadro yo digo que es de un autor determinado, pasa a valer $50.000. Claro. O sea que los niños hacen genialidades sin saber lo que es la genialidad
o el proceso artístico. En realidad el artista, uno dice, bueno, a ver, un niño está en estado de gracia y hace genialidades. Yo pienso que una obra de un niño debería valer por lo menos $3.000. Porque el artista, en realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desaprender todas las estupideces que nos enseñan en la educación formal, no solo en la academia, en la educación. Sí, ¿viste? Sí. Yo eso lo aprendí con Sartre, con el existencialismo, es un humanismo. Sí, Picasso también creo que habló algo así como aprendí tantos años, porque me llevó tantos años aprender a dibujar y tuve tantos años para desaprender o para volver a dibujar como un niño. Igual pienso que su trabajo de dibujo, o sea, una vez que empezás a hacer arte, empezás a desaprender más que aprender y aprender a reaprender. ¿Entendés? Porque uno tiene el país donde vivió, la época donde vivió, la clase social, la familia, la raza, el aspecto físico, los amigos que te tocaron, el karma concerniente, todo eso. Y bueno, uno tiene que aprender a liberarse de eso, aunque que forma parte de tu identidad, y decir, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Qué largo? ¿Lo que puedo cambiar? ¿Lo que no? ¿Lo que se puede mejorar? Y uno mismo en el proceso de la vida se va convirtiendo en una obra de arte viviente, como en la poesía 7 de tu libro. Te adaptás. Entonces empezás a hacer tu propio universo. Los masones dicen que uno es como una piedra en bruto que va tallándose a sí misma. Entonces creo que el arte en algún punto es eso. Es decir, vos desaprendés, aprendés, y tengo una definición de arte que me acompaña bastante, mía, la debe haber escrito otro seguramente, porque una vez se cree cosas y ya alguien lo pensó antes, que el arte es una reacción del ser humano frente a la vida. Qué belleza, hermoso, hermoso. Claro, porque la vida es tan conmovedora que querés responder. Entonces, y además comunicar, porque fíjate vos que el arte comienza con las pinturas rupestres, que en gran medida tenían algo que sobreviva a la vida del que lo hace, o sea, hay ansia de trascendencia, y además también hay ansia de comunicación, porque muchas de esas pinturas rupestres eran para comunicarse entre tribus sobre ciertas cosas, o podrían ser un manual de instrucciones, o un remito donde estaba escrito todo lo que, o dibujado, reflejado, todo el tema de lo que iba a ser la alimentación, la casa para la tribu. Sí, y vocaciones también, un aspecto religioso, escuché también por ahí, algo más espiritual o de pedido a alguna entidad representado en esas imágenes. Eso pasa mucho con el arte egipcio. Yo cuando hice mis primeros años, que debería terminar la carrera de curaduría en la UNA, curaduría de arte, se hablaba del arte egipcio y bueno, ¿por qué? Y no hablaban de lo esotérico. Si vos no entendés lo esotérico en el arte egipcio, te perdés todo. Porque en realidad el arte egipcio, así como también pasa con las Sagradas Escrituras, la Torá, la Biblia, el Corán, hay un mensaje literal, un mensaje simbólico y un mensaje oculto. Y ese mensaje oculto va teniendo un sentido diferente y vivencial diferente y evolutivo a medida que vas creciendo. Son como letras que se van transformando, van bailando y van diciendo otras cosas sin dejar de decir el mismo texto objetivo. Qué placer escucharte, Jorge. Nos llama la comida ahora, pero te hago la última pregunta por hoy. Estamos en un Burger King, vamos a comer una hamburguesa, ya comeremos patos prensados en su sangre, próximamente. Ya comeremos salmón ahumado, que es una de las cosas, es el único lujo que quiero para mi vida, el salmón o la trucha salmonada en cualquiera de sus formas. Por ahora caímos en las manos del imperialismo. No sé, mira, yo pienso que, a ver, los yanquis hacen cosas buenas, yo conozco Estados Unidos, el imperialismo, ahora los chinos, bueno. Otro imperio. Exactamente. Pero igual que la Unión Soviética en su momento. Pero me parece que a los chinos les interesa ser los fenicios de esta época y tal vez en algún momento, acuérdense de esto, les van a robar la mitad del territorio a Rusia en el norte. Antes de meternos en algún momento en la política internacional o en la geopolítica, te hago la última por hoy. Jorge, hablabas de una biblioteca en tu infancia.
¿Cuáles son los primeros recuerdos literarios que tenés, los primeros libros que te acuerdes de esa biblioteca o lo primero que hayas leído que te haya interesado, siempre en el ámbito de la infancia, de tu primera infancia? Bueno, estaba la historia de la independencia argentina, el general San Martín, por Bartolomé Mitre, digamos. Estaba un libro, Voces, de Ernesto Cardenal. Estaba Lin Yutang, El arte de ser o algo así. Lin Yutang, un gran filósofo chino. Había un catálogo del Instituto de Cinematografía de todas las películas de 1967 o 1968. No casual, porque en ese año mi papá conoció a mi mamá y mi mamá conoció a mi papá. Después, todo esto es biblioteca de arte, la enciclopedia Quilet, que es mexicana. ¿Qué más había? ¿Literatura? ¿Algo? Sí, me acuerdo que estaba El varón domado, que era en pleno proceso se hablaba del feminismo. O sea, también esto hay que desmitificar. No había un ambiente opresivo culturalmente. Y con esto no hago ningún tipo de reivindicación, sino que tratemos de no caer en el blanco, en el negro. Yo pienso que ahora hay mucho más control, porque antes había más plata y al ver más plata había más editoriales y más importaciones. Hoy en día creo que está más marcado el control sobre la literatura y sobre los libros, salvo que vayas a una librería de viejo y tengas un buen librero que te guíe por caminos extraños. En esa época lo que obviamente no se podía o era riesgoso era una literatura que tuviera una posición de izquierda o una posición de rebelión. Pero aún así yo estaba en el primario y yo estudiaba con los libros de María Elena Walsh. Claro. Y en el colegio público, poesías de Pablo Neruda. Entonces, a ver, si hubiéramos sido algo tan oscurantista, yo no hubiera tenido esas experiencias. También nos hacían escuchar a Cafrune, que en un momento, pobre, lo mataron. Ese tipo me parece que, de ese gran argentino subvalorado, Cafrune, olvidado, un argentino de ley. Y bueno, tenía posturas, no sé si de izquierda, pero rebeldes, lo mismo que Eduardo Falú. Entonces, y después, cayó Mercedes Sosa. O sea, está bien, el asesinato masivo existió, pero el oscurantismo cultural no fue tanto. Por ahí el tema de los desnudos y todo eso. Había focos de resistencia también, ¿no? Que por eso mi papá, creo que el cine de Olmedo, Porcel, la picaresca, fue como una resistencia que hubo en lo sexual. Pero creo que eso lo debemos no solo a los golpes militares, la falta de libertad, sino también a que somos provincianos y creo que todavía seguimos siéndolo, pero comparativamente con el momento de esa época, y ya para cerrarte y no molestarte más con mis boludeces conceptuales, la gente era mucho más provinciana y bruta que ahora, menos informada, más culta y con más cultura espiritual, familiar y relacional. Y estaba mucho mejor vestida y comía mucho mejor y se vivía un nivel de vida en términos reales. Había clubes, asociaciones. Ahora todo está como desnudo. Tenemos mucha información, pero nos hace falta más encuentro. Y creo que para eso está el arte y la cultura. Un placer escucharte, Jorge. Seguiría horas, pero bueno, nos llama la comida, así que la seguimos la próxima. Gracias, viejo.